Hola, ¿cómo están? Bueno, nos queda el último tema de la unidad de compresores que son los compresores centrífugos, ¿sí? Ya vimos las generalidades de los compresores, cómo se clasifican, cómo se calcula la presión, si es en una etapa o en múltiples etapas, cómo se trabaja con la estimación de la temperatura de descarga. Vimos cómo funcionan los compresores alternativos y cuáles son los problemas operativos más importantes, y ahora nos vamos a focalizar en el último grupo de compresores que vamos a tratar, que son los centrífugos. Este tipo de compresores los hallamos cuando tenemos que trabajar, como dijimos en la primera clase, con caudales altos comparados con los caudales que manejan los alternativos. De hecho, son muy utilizados en la industria los compresores centrífugos debido a la versatilidad que tienen, es decir, al amplio rango de aplicación que les podemos encontrar y a los buenos rendimientos que presentan. Los compresores centrífugos son muy similares a las bombas centrífugas. Casi diríamos que la única diferencia que tienen es que podemos encontrar múltiples impulsores en una misma carcasa, ¿sí? Lo que vemos aquí es un corte transversal de un compresor centrífugo donde se ve la carcasa, o lo que se denomina estator, porque es la parte estática, o sea, la parte que no se mueve, y en el medio tenemos el rotor con los impulsores. En este caso tenemos 5 impulsores. Observen el tamaño del compresor, ¿sí? No todos los compresores centrífugos son de este tamaño, pero sí son equipos que pueden llegar a ser muy grandes. Entonces, dentro de la parte móvil del compresor centrífugo, es decir, del rotor, tenemos el eje del rotor, los impulsores, ¿sí? Que son los elementos que aumentan la energía cinética del gas, y los impulsores, bueno, en este caso tienen una tobera de entrada, es decir, una cañería de entrada que lo que hace es dirigir el gas al interior del impulsor. Cuando el aire atraviesa el impulsor, aumenta la energía cinética, sale del impulsor hacia el difusor y la curva de retorno y el canal de retorno, que básicamente lo que hacen es, esta es la parte del estator, digamos la parte eh, fija del compresor, ¿sí? El difusor, la curva de retorno y el canal de retorno es lo que se ve aquí en esta foto, ¿sí? Son estas canaletas por donde circula el gas desde un compresor, desde un impulsor hacia el impulsor siguiente, ¿sí? Fíjense que el difusor, la curva de retorno y el canal de retorno dirigen el gas desde un impulsor al siguiente y así sucesivamente. Y después, por supuesto, tenemos la voluta de descarga, ¿sí? El canal final de descarga, y en toda la parte estática del compresor, ¿sí? Tanto en el canal de retorno como en la voluta de descarga, es donde se produce la conversión de energía cinética que otorga el impulsor al gas en energía de presión, para finalmente salir, ¿sí? El gas a una presión mayor que como ingresó. El conjunto de impulsores se denomina etapa, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de impulsores, si no tiene un enfriamiento en el medio, se denomina una etapa de compresión. En particular, el rotor está formado, además de por el eje, ¿sí? que vimos, y los impulsores, ¿sí? De nuevo aquí vemos 5 impulsores. Tenemos los separadores, que son los elementos que mantienen separados a los impulsores. Si no tuviéramos los separadores, todos los impulsores se encontrarían pegados uno atrás del otro, y bueno, por supuesto no se produciría la buena circulación del gas entre un impulsor y otro. Entonces los separadores, la función que cumplen es justamente mantener espaciados los impulsores. Y después hay dos elementos, aquí me quedó por detrás de la imagen el cartel, dos elementos importantes que son el disco de empuje y el tambor de balance. El disco de empuje básicamente lo que hace es evitar que se desgaste el eje del compresor, y actúa básicamente como una pieza de sacrificio, ¿sí? Imagínense que los compresores centrífugos tienen
van incrementando la presión en cada uno de los impulsores. Y aquí abajo, en forma de colores, tenemos cómo va aumentando la presión del gas en la medida que va avanzando por el compresor centrífugo. ¿Sí? Esta es la entrada, recorre el gas, los impulsores y llega a la descarga con una presión mayor. Entonces, el aire, o perdón, el gas, ¿sí? que tenemos en esta zona de alta presión del compresor, ejerce un empuje hacia la zona de baja presión. ¿Sí? Si yo aquí tengo más presión que en la entrada, todas las partes mecánicas van a estar presionadas hacia la entrada, ¿sí? Justamente por el gas que se encuentra a alta presión en la descarga. Entonces, el disco de empuje básicamente lo que hace es contrarrestar este esfuerzo de todas las partes mecánicas hacia la izquierda y permite básicamente el desgaste del disco de empuje en detrimento del desgaste de las otras piezas más caras del compresor, como son el eje, ¿sí? Y bueno, los rodamientos. Y otro elemento importante de balance es este elemento que vemos aquí, que es el tambor de balance. Básicamente lo que hace es compensar contra los movimientos radiales y las vibraciones que pueda tener el eje, ¿sí? Los compresores centrífugos manejan altos caudales y los incrementos de presión son sustanciales o pueden llegar a ser sustanciales, ¿sí? Justamente eso depende de la cantidad de impulsores que tengan. Entonces, tiene que haber varios elementos mecánicos, justamente como son el tambor de balance y el disco de empuje, que mantengan bien alineados y bien balanceadas las piezas de este equipo, porque además esto se encuentra girando a velocidades muy altas, ¿sí? Entonces cualquier desbalanceo puede llegar a ocasionar daños muy importantes en la estructura del equipo y por supuesto daños en el lugar de la planta si se produce una apertura indeseada del compresor. Esto que ven aquí son dos tipos de carcasas que pueden existir en los compresores, ¿sí? Por un lado tenemos carcasas de corte horizontal, que son como las que les mostraba recién en la figura, pero también existen carcasas de corte vertical. ¿Dónde se encuentra el corte en este tipo de carcasas? Aquí, ¿sí? Es decir, la parte central, digamos, de la carcasa se construye en una sola pieza y por esta tapa que se encuentra en un extremo, o sea, en el extremo de la entrada del gas, o sea, de la alimentación, es la única parte, digamos, abierta de la carcasa. Si la carcasa se encuentra o presenta un corte horizontal, básicamente cuando se abre, se observa todo el compresor en su parte longitudinal. ¿Cuándo se usa un tipo de carcasa y cuándo otra? Si estamos trabajando a muy alta presión, se va a preferir un corte vertical porque la zona de alta presión se encuentra en el extremo opuesto a la apertura de la carcasa. Entonces los riesgos de fuga son menores que si tenemos una carcasa de corte horizontal donde la zona de alta presión también se encuentra a lo largo del corte, entonces se pueden producir fugas en esta zona de la carcasa justamente por tener un corte si es que no funciona bien el sello, claramente. Pero bueno, las carcasas de corte vertical se prefieren cuando se trabaja a alta presión, porque la zona de alta presión queda en el extremo opuesto de la apertura, mientras que las carcasas de corte horizontal se prefieren cuando se trabaja con presiones no tan elevadas y posee la ventaja de que es mucho más fácil de desmantelar un compresor para su reparación cuando presenta un corte horizontal que cuando presenta un corte vertical, ¿sí? Porque aquí solamente sacamos la parte superior, que es la que nos estamos viendo aquí en esta imagen, de la carcasa para hacer arreglos dentro del impulsor, es decir, no necesitamos desmontar el impulsor para hacer los arreglos, mientras que en la carcasa de corte vertical se abre por este extremo la carcasa y se tiene que extraer todo el impulsor si se quiere hacer alguna reparación en el mismo, porque de otra forma no se puede acceder. Entonces, bueno, cada una tiene su ventaja y su desventaja, por supuesto. Existen también algunos arreglos especiales en los compresores centrífugos. Este que ven aquí es el arreglo más común, donde básicamente tenemos una carcasa con múltiples impulsores.
La entrada del gas es por un extremo, el gas recorre todos los impulsores aumentando la presión y sale por el otro extremo de la carcasa. Este arreglo se denomina un compresor de paso directo y bueno, en particular este tiene 8 impulsores. Si el aumento, si no se desea tener un aumento de presión tan grande, algo que se puede hacer es tener un compresor de paso doble, que es lo que vemos aquí. Fíjense que en este caso tenemos dos entradas de gas, ¿sí? Una entrada por cada extremo de la carcasa y en cada corriente de gas recorre la mitad de los impulsores y sale a alta presión por la mitad de la carcasa, ¿sí? Esta es una de las ramas de gas y esta es otra de las ramas de gas, ¿sí? Ambas ramas elevan el gas a la misma presión. En este caso tenemos menos impulsores por paso, ¿sí? 3 impulsores por paso. Entonces, ¿cuándo preferimos usar esto? Cuando el caudal es muy alto, ¿sí? Entonces necesitamos 2 entradas de gas, pero no necesitamos tener una presión tan alta. Porque por supuesto el gas al recorrer menos impulsores que en el compresor de paso directo eleva menos su presión. Otra configuración es la que posee enfriamientos intermedios, ¿sí? Como ven aquí tenemos una sola carcasa, pero esta es una carcasa con extracciones laterales que básicamente lo que permiten es sacar la corriente de aire una vez que atravesó un cierto número de impulsores, enfriar ese gas, ¿sí? En un intercambiador de calor y permitir que vuelva a ingresar al compresor. Entonces el gas sigue comprimiéndose, se enfría en otra nueva etapa y sigue comprimiéndose hasta salir de toda la etapa de compresión. Entonces este es un compresor de un paso, ¿sí? Porque el gas pasa una vez por todo el compresor, pero tiene 2 enfriamientos intermedios. Y este compresor que vemos aquí es una configuración bastante más compleja. Esto básicamente lo que implica es que el gas ingresa por un extremo del compresor, recorre un cierto número de impulsores y es extraído del compresor, ¿sí? Por una extracción lateral e ingresa nuevamente al compresor por el extremo opuesto, recorriendo la cantidad de impulsores restante que tiene esta carcasa para salir. Esto cuando se elige esta configuración que se denomina back-to-back, cuando se quiere aumentar mucho la presión del gas, entonces se necesitan muchos impulsores. Y una forma de dividir de esta manera la compresión, es decir, comprimir en una mitad de los impulsores y luego hacer ingresar el gas a la otra mitad de los impulsores por el extremo contrario, lo que hace es compensar las presiones, ¿sí? En todo este tren de impulsores, la presión más alta se encuentra en el extremo izquierdo, ¿sí? Por lo tanto, esta presión mayor va a ejercer un empuje hacia la izquierda de todos los componentes mecánicos, mientras que en esta serie de impulsores la mayor presión se encuentra aquí, ¿sí? Que es en el punto de salida del gas a alta presión. Entonces, este sistema de impulsores va a tener un empuje hacia el extremo contrario, es decir, hacia la derecha, que en cierta forma va a balancear, ¿sí? Este esfuerzo mecánico hacia la derecha, el esfuerzo mecánico hacia la izquierda, que provoca la primera mitad de impulsores. Entonces, esto es muy apropiado cuando la aplicación es de alta presión, justamente para compensar los esfuerzos a los que se ve sometido el rotor de este impulsor. Bueno, ¿cómo es la curva de operación de los compresores centrífugos? Es muy similar a la curva de operación de las bombas centrífugas, ¿sí? Lo que vemos aquí es la energía, o sea, en altura de salida del compresor, o sea, la energía que entrega el compresor al fluido versus el caudal de entrada. Y lo que vemos aquí son las distintas curvas operativas del compresor centrífugo según la velocidad de giro del impulsor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la presión de descarga depende del caudal procesado a revoluciones constantes, es decir, si yo estoy a 13.000 RPM, lo que vemos es que la presión, ¿sí? El eje Y, depende del caudal que circule por el compresor, tal como sucedía en las bombas centrífugas. Pero también vemos
que la presión de descarga o el caudal procesado pueden regularse con las RPM, ¿sí? A menos RPM voy a tener menos presión para igual caudal y a mayor RPM voy a tener mayor presión de descarga para igual caudal, ¿sí? Tal como sucede con las curvas de las bombas centrífugas. Es interesante ver qué es lo que sucede en los distintos puntos de las curvas operativas de un compresor centrífugo. Bueno, si suponemos que tenemos el modelo de la figura, es decir, tenemos aire que ingresa a una atmósfera al compresor y ese compresor envía el aire a un tanque acumulador, ¿sí?, de presión, ¿sí? Es decir, queremos comprimir aire y enviarlo a un tanque. Lo que vamos a ver es que en el momento en el que ponemos el sistema en marcha, si suponemos que el compresor está parado, todo va a estar a una atmósfera, ¿sí? Entonces, en el primer instante donde ponemos en marcha el compresor, tanto la presión de succión como la descarga son iguales, ¿sí? Porque todo estaba parado, entonces todo estaba a una atmósfera. Entonces nos encontramos en ese punto donde la presión de entrada es igual a la presión de salida, no hay esencialmente resistencia al flujo de gas, ¿sí? Porque no existe una diferencia de presión. Es decir, que el caudal que puede circular hacia el tanque acumulador va a ser el máximo. Es decir, nos encontramos en este punto, ¿sí? Es el punto donde el compresor potencialmente puede entregar el máximo caudal, pero por supuesto la altura o la presión que entrega es cero porque aún no ha empezado a generar el aumento de presión, ¿sí? Este no es un punto que exista en la realidad, es simplemente el final de la curva operativa. Es el punto donde potencialmente el compresor puede entregar el máximo caudal. Ahora bien, ¿qué sucede a medida que el compresor empieza a enviar masa al tanque acumulador? ¿Sí? Empieza a circular esto por el sistema, se empieza a llenar, ¿sí? El tanque acumulador empieza a aumentar la presión que tenemos en toda esta línea. Bueno, ese aumento de presión empieza a generar una cierta resistencia, ¿sí?, al compresor. Entonces empezamos a movernos en la curva operativa del compresor hacia la izquierda. Alcanzamos lo que se llama el punto 2 o el punto Stonewall. Este, digamos, sería el primer punto donde podría operar un compresor, ¿sí? No es el punto preferencial, no es el punto, como vamos a ver, de máxima eficiencia, pero es el primer punto donde el compresor entrega una cierta presión y esencialmente por debajo de este punto el caudal prácticamente es el mismo que en el punto 1, ¿sí? O sea, existe prácticamente no hay un incremento del caudal que puede procesar el compresor desde 2 hasta 1, ¿sí? La curva es esencialmente una línea recta por debajo de este punto. Este punto se denomina el punto Stonewall y, como vamos a ver más adelante, en cierta forma nos indica el caudal máximo que puede operar el compresor centrífugo. ¿Qué pasa si seguimos enviando aire al tanque acumulador? Bueno, la presión sigue aumentando y llegamos hasta lo que se denomina el punto operativo, ¿sí? El punto 3, que es el punto donde básicamente más cómodo se encuentra trabajando el compresor, ¿sí? En una situación de estado estacionario estaría operando en este punto donde la eficiencia del compresor sería máxima. Ahora bien, ¿qué sucede si seguimos enviando aire a este tanque acumulador, ¿sí? Y este tanque no tiene salida, ¿no? Claramente se está acumulando una cierta masa de aire aquí. Bueno, la resistencia va a ser cada vez mayor y de hecho se va a alcanzar esta línea roja que se llama surge line o línea de surge, donde se nos indica cuál es la máxima presión que puede soportar el compresor o que puede vencer el compresor y por lo tanto el mínimo caudal que puede enviar el compresor para esa presión. ¿Sí? Por encima de esta presión, el compresor es incapaz de funcionar de manera estable, como vamos a ver a continuación. Entonces, el punto 4
o mejor dicho, este punto aquí, esta línea anti-surge, como la vamos a ver después, es el punto de mínimo caudal donde puede operar el compresor. Entonces, el punto de máximo caudal o de Stonewall es el punto de máximo caudal donde puede operar de manera estable un compresor y por lo tanto, al ser el punto de máximo caudal, es el punto de mínima presión. El punto de surge en el otro extremo es el punto de mínimo caudal donde el compresor puede operar de manera estable y en consecuencia es el punto con el aumento de presión máxima que puede trabajar un compresor. Entre estos dos puntos, el de Stonewall y el de surge, es donde encontramos la curva operativa de los compresores centrífugos. ¿Cuáles son las inestabilidades entonces que surgen? ¿Y por qué surgen esas inestabilidades? Bueno, básicamente estuvimos hablando entonces del Stonewall, que es el último punto que tenemos aquí, o el punto de atoramiento, es decir, se lo llama choke o atoramiento, ¿sí? Por la traducción en inglés de esta palabra, donde es el punto a partir del cual el compresor no puede entregar más caudal que este, ¿sí? Se encuentra atorado, justamente como dice la palabra, y por más que intente bajar la presión de mi sistema, el caudal no va a poder ir más allá de este máximo. Los otros dos fenómenos que vimos es el de surge o bombeo, es en este punto, y una estabilidad muy frecuente es el stall o la pérdida de sustentación, se llama. Digamos, los impulsores del compresor, de los compresores centrífugos, se diseñan de manera tal que el gas siempre rodee al impulsor, ¿sí? De una manera sustentable, ¿sí? Cuando el compresor opera lejos del punto de diseño, o sea, opera lejos de esta zona para la cual fue diseñado el compresor para efectivamente operar sin inestabilidades, lo que sucede es que el aire o el gas, ¿sí? Empieza a formar remolinos alrededor del impulsor, es decir, no fluye como en esta situación que vemos aquí, ¿sí? No rodea suavemente todo el impulsor. Esta separación de flujo que genera estos remolinos se denomina stall. Tiene mucho que ver, por supuesto, con la aerodinámica, ¿sí? Justamente los compresores manejan gases, por lo tanto es muy importante la aerodinámica de los impulsores para poder evitar trabajar en esta zona, que es justamente la que se denomina de la zona de stall. El stall entonces puede ser un precursor del surge, o sea, tener estos remolinos es un indicio de que nos estamos acercando a la línea de surge o a la línea de bombeo. ¿Qué es entonces el bombeo? El bombeo o surge se da cuando el caudal es tan bajo, ¿sí? El caudal que atraviesa el compresor es tan bajito que se produce un retroceso del caudal, ¿sí? Imaginemos esta situación, tenemos el compresor centrífugo y el tanque a donde estamos enviando nuestro gas a presión. Si por alguna razón en el tanque comienza a aumentar demasiado la presión, ¿sí? Estamos aumentando mucho la presión aguas abajo del compresor, es decir, en la descarga del compresor, el gas ya no va a poder ingresar a este compresor. Entonces, ¿qué sucede? Se produce se invierte la dirección del caudal. Entonces, el compresor que fue diseñado para que el gas vaya desde la entrada hasta la salida, se encuentra operando al revés. Se encuentra operando recibiendo gas en la descarga hacia la entrada. Por supuesto, esto es una operación que no es deseada, ¿sí? Uno quiere operar en esta situación del compresor. Entonces, eso se da cuando el caudal es muy bajo, ¿sí? Es tan bajito el caudal que está saliendo, o bien cuando el caudal es muy bajito, ¿sí? El caudal que está saliendo del compresor, entonces no puede superar la presión y invierte su dirección, o cuando la presión en el tanque de descarga es muy alta, ¿sí? La presión en la descarga del compresor es muy alta y tampoco puede salir el aire o el gas del compresor y revierte su flujo.
este retroceso del flujo justamente entonces es lo que denominamos el surge. Yo les voy a pasar un video, ¿sí?, donde vamos a ver cómo opera un compresor centrífugo, ¿sí? Y cómo se produce el surge de una manera un poco más gráfica. Lo que van a ver en esta figura entonces es el corte transversal de un compresor centrífugo que tiene 4 impulsores, ¿sí? Ven cómo el aire ingresa, ¿sí?, por la entrada, va transitando los impulsores, ¿sí?, sale de cada impulsor, atraviesa el canal de retorno, ¿sí?, y el estator para ingresar al siguiente impulsor y así sucesivamente ir recorriendo todo el equipo. En la medida que aumenta la energía cinética, esa energía cinética se convierte luego en energía de presión y sale el gas a una presión mayor que lo que ingresó al equipo. Entonces, ¿cómo se produce el surge? Para entender el surge tenemos que ir mirando, por supuesto, la curva operativa, ¿sí? El punto rojo nos va indicando dónde estamos operando. Como vemos, el flujo de aire es o de gas, es muy prolijo alrededor en el interior del impulsor, pero en la medida que o bien el caudal va disminuyendo o la presión que tenemos en la descarga del compresor se hace muy grande, empezamos a observar esta pérdida de sustentación o stall en la zona menos aerodinámica, ¿sí?, del compresor, y llegamos hasta tener, incluso cuando llegamos a la línea de surge, que es este A', prácticamente nada de gas sale del compresor, ¿sí? Todo el gas que ingresa retrocede, ¿sí? Eso sucede si dejamos de sacar sacar gas del compresor a alta presión. Por supuesto, la presión del sistema va a bajar, ¿sí? Si yo ya no estoy entregando gas a alta presión, la presión en la descarga empieza a bajar, ¿sí? A la salida del compresor empieza a bajar esa presión, ¿sí? Entonces, nuestro punto operativo empieza de nuevo a entrar dentro de la zona operativa del compresor, ¿sí?, y volvemos a tener esa circulación con la que deseamos trabajar en el compresor centrífugo. Es decir, cuando tenemos surge, básicamente lo que tenemos es un ciclo de surge, ¿sí?, que es lo que se produce, ¿sí?, cuando nos acercamos al punto de máxima presión, ¿sí?, que puede otorgar el compresor, o de mínimo caudal, y ahí inmediatamente se revierte el flujo, ¿sí?, el caudal en vez de entrar al compresor sale del compresor, entonces baja la presión de nuestro sistema y volvemos a entrar en la curva operativa. Este ciclo de surge se repite una y otra vez, ¿sí? Entonces, repasando, nosotros nos encontramos en principio aquí, que es el punto operativo, ¿sí?, deseado. Si por alguna razón disminuye el caudal que circula por nuestro sistema, empieza a aumentar la presión en la descarga del compresor, atravesamos la línea de surge, y una vez que atravesamos la línea de surge, se provoca se revierte el flujo, ¿sí?, es decir, en vez de entrar, sale el caudal del compresor, y justamente como se produce esta reversión del flujo, se producen desbalanceos en el compresor, como vamos a ver a continuación. La presión empieza a caer porque ya no tenemos gas que salga de nuestro compresor, entonces empieza a caer la compresión y comienza a aumentar el caudal que empieza a salir del compresor, retornando a la posición original. No es bueno que un compresor opere en un ciclo de surge. Esto generalmente ocurre cuando hay algo que está mal diseñado, ¿sí?, ya sea desde el punto de vista del compresor o desde el punto de vista del sistema. Entonces, el ciclo de surge puede repetirse con una frecuencia que depende de las características del sistema, justamente del compresor. Puede producir serias averías, tanto en el compresor como en las cañerías.
Los fabricantes siempre nos van a informar el caudal mínimo cual puede operar el compresor, que justamente es la línea de surge, ¿sí? Siempre vamos a tener en los catálogos de los compresores centrífugos esta línea de surge, o inclusive una un poco menor, que nos van a marcar el límite hasta donde podemos bajar el caudal en nuestro compresor para evitar justamente entrar en esta zona. Y en caso de no poder evitar trabajar a caudales bajos, lo que podemos hacer es habilitar una línea de bypass en la descarga, de forma que si nosotros necesitamos tener caudales bajos en la línea, no tengamos caudales bajos en el interior del compresor, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en más detalle. Pero bueno, ¿cómo sabemos que el compresor entró en surge? Bueno, porque se produce una excesiva vibración del rotor, ¿sí? Imagínense que el gas normalmente ingresa por el extremo izquierdo, recorre el compresor y sale por el extremo derecho. Cuando se revierte el flujo, es decir, cuando el compresor entra en surge, el empuje es en la otra dirección, ¿sí? El gas ingresa por la parte derecha y sale por la parte izquierda. Existe una inversión del flujo que genera vibraciones, ¿sí? Genera aumentos en la temperatura de descarga del gas, rápidos cambios en el cojinete axial, ¿sí? Vemos vibraciones en el cojinete axial, súbitos cambios del caudal, por supuesto. Y si el surge es severo, también tendremos sonidos muy audibles de este fenómeno. ¿Qué causas externas puede tener el surge? Bueno, que por alguna razón exista una restricción en la succión o en la descarga del compresor, ¿sí? Alguna razón no deseada, ¿no? Esta restricción, tanto en la succión como en la descarga, lo que genera es una recirculación del gas. Entonces, por lo tanto, podemos estar entrando en el ciclo de surge por esta causa. Porque existan cambios en la presión del proceso, temperatura o composición del gas a comprimir, es decir, modificamos algo del sistema. Oscilaciones internas por ensuciamiento, ¿sí? Si se nos ensucia el compresor y empieza a oscilar más de lo deseado, también podemos entrar en surge. Una pérdida de velocidad, de giro, por ejemplo, del impulsor por alguna falla eléctrica, alguna falla en el motor. Un mal funcionamiento de válvulas de control de instrumentos, mala distribución de carga, es decir, que vaya a distinto caudal cuando los compresores están operando en paralelo, que vaya a distinto caudal a cada uno de los compresores que estén en paralelo, distinto de lo cual fue diseñado, entonces eso puede originar desbalanceos, o un ensamble del compresor inapropiado. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, esto que les mencionaba anteriormente, incorporando una válvula de reciclo o de bypass. Fíjense que esta es la succión, ¿sí? de gas al compresor, o sea, la entrada, hay un filtro, ¿sí? O un tanque para sacar los condensados de líquido antes de que ingrese el aire o que ingrese el gas al compresor. El gas se comprime y sale por esta cañería. Si en la cañería de descarga colocamos un bypass, es decir, una línea con una válvula que regule el caudal, lo que podemos hacer es mantener el caudal que pasa por el compresor relativamente alto, pero recirculamos lo que nos sobra, es decir, mantenemos el compresor a un caudal razonable, un caudal lejos del surge, mientras que si nosotros necesitamos un caudal pequeño en la descarga, abrimos más la válvula de reciclo. Entonces derivamos parte del caudal a alta presión de nuevo hacia la succión. Entonces, con esta válvula, ¿sí? Lo que hacemos es mantener el compresor con un caudal alto, es decir, desde este punto nos pasamos a este punto, ¿sí? O sea, el proceso sin válvula sería esta línea, y esta es una línea del proceso con válvula. Entonces el proceso con válvula permite operar al compresor a un caudal mayor lejos de la línea de surge. Y otra de las acciones correctivas es en el caso de que el rotor tenga clapetas que regulen el área de descarga, lo que se puede hacer es, si queremos trabajar con caudales de gas muy pequeños, disminuir el área de salida del impulsor. Esto, por supuesto, requiere un impulsor especial, ¿sí? Impulsores que tengan descarga móvil, para poder incrementar la velocidad del gas en la salida. O sea, si yo reduzco
el área de salida del gas del impulsor, voy a aumentar la velocidad. Si aumento la velocidad de descarga, le estoy permitiendo o estoy forzando el gas a que salga del compresor en vez de que retroceda. Entonces, estas son algunas de las acciones que podemos tener para evitar el surge. El otro fenómeno que nos genera inestabilidades, como dije en un principio, es el stonewall o atoramiento. Este, por supuesto, es el punto de máximo caudal, ¿sí?, que puede manejar un compresor. Es un punto donde ante un cambio de presión no se modifica el caudal, o sea, una vez que yo alcancé el punto de stonewall, por más que modifique la presión que maneja mi sistema, el compresor está atorado y no va a poder manejar más caudal que el que maneja en este punto. En general no es algo que perjudique al compresor trabajar en el punto de stonewall, pero si sí o sí queremos operar con un caudal mayor que el que manejamos en el punto de stonewall, tenemos que modificar la velocidad de rotación, o sea, nos tenemos que mover de la curva original hacia otra curva de compresor. Trabajar en la condición de stonewall debe ser evitado, ¿sí? Esto, por supuesto, se debe a que es una condición de muy baja eficiencia. ¿Qué otros accesorios tenemos en los compresores centrífugos o los compresores en general? ¿Sí? No tenemos solamente el compresor cuando queremos aumentar la presión de un gas. Los compresores suelen estar acompañados de una gran cantidad de accesorios como son los filtros. ¿Sí? Los filtros son aquellos elementos que sirven para eliminar contaminantes del gas que queremos comprimir o para eliminar impurezas como aceite, polvo, agua, etcétera, que se encuentren en nuestro gas. Recuerden que los compresores están diseñados solamente para comprimir gases, no pueden comprimir líquidos, entonces necesitamos filtros, ¿sí? Silenciadores. Los silenciadores son muy importantes porque nos reducen el sonido que generan los compresores, que suelen ser muy ruidosos. Intercambiadores de calor, que por supuesto vimos que son de gran utilidad para disminuir la temperatura de los gases. De nuevo, separadores de líquido, cañerías, ¿sí?, para transportar el gas de un equipo a otro, y válvulas de seguridad que nos permitan mantener el sistema en condiciones seguras de trabajo. Entonces, los filtros, como ya les dije, eliminan partículas contaminantes del gas. Los silenciadores amortiguan la contaminación sonora. Los intercambiadores de calor permiten el enfriamiento del gas. Los separadores de líquidos remueven el líquido que se pueda generar durante la compresión por condensación o por contaminación. Las cañerías conectan los diversos componentes y transportan, por supuesto, el gas. Y las válvulas de seguridad, como vimos, sirven para aliviar los excesos de presión que se puedan generar por mal funcionamientos de los equipos. Y de esta manera protegen, por supuesto, los equipos y el personal que opera los compresores. Algunas de las simbologías características que pueden encontrar para representar los compresores en los P&ID. Bueno, los compresores centrífugos, como verán, tienen simbología muy parecida a las bombas centrífugas, ¿sí? Estos son algunos de los símbolos que pueden llegar a encontrar. Esto es para un compresor axial, por ejemplo. Y los de desplazamiento positivo también tienen cada uno de los compresores alternativos que puedan encontrar, o de desplazamiento positivo, ¿sí?, porque el alternativo es este que está aquí, su simbología correspondiente. Recuerden que la simbología depende de la planta en la que se encuentren, por lo tanto, revisen los planos de simbología para encontrar las características específicas de la planta en la que se encuentra. Bueno, con esto terminamos la unidad de compresores y nos estamos viendo en las consultas.